Buenas noches a todos. Hoy vamos a desarrollar la primera clase de Historia 2, Historia del Diseño 2, de diseño gráfico. Les doy la bienvenida a este nuevo semestre. Vamos a estar teniendo los encuentros que debían ser presenciales en forma virtual todos los días que están agendados para nuestras clases a esta hora. Serían los viernes a las 19 horas. Los viernes, un viernes de cada mes. Bueno, hoy vamos a comenzar viendo primeramente cómo va a ser el curso, cómo se va a desarrollar, qué es lo que vamos a a desarrollar en la clase, en las siguientes clases. Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla un momento y vamos a ver. Nosotros vamos a desarrollar a través de la plataforma, como siempre, toda la parte teórica de la materia, es decir, todo lo que sean los contenidos de la materia. Y también los trabajos ustedes van a estar entregando a través de la plataforma, al igual que como hicimos en el semestre pasado. La diferencia que vamos a tener, que va a haber con este semestre, es que en este semestre ustedes van a desarrollar trabajos que van a ser ensayos, ¿sí? No van a ser solamente mapas mentales y resúmenes, sino que también van a tener ensayos, van a realizar ensayos. Bueno, ustedes van a tener, como no tienen oportunidad de irse a las bibliotecas, entonces voy a compartir con ustedes los materiales escritos, o sea, los contenidos que van a usar para realizar sus ensayos o sus monografías. Son como mini monografías, digamos, pequeños trabajos de investigación que van a hacer. Entonces voy a presentar ahora una... mm, Ahí está saliendo el aula. Bueno, al igual que el semestre pasado, ustedes van a realizar también un foro, un primer foro que va a valer pocos puntos, pero les va a servir para comenzar el curso. Todavía no está habilitado ahora. Van a tener, como siempre, el foro de dudas y consultas para realizar sus preguntas. También la parte de la presentación del curso, donde va a estar la guía docente, y luego el desarrollo de los contenidos. En este semestre van a ser dos trabajos prácticos que van a ser trabajos de investigación y también van a tener cuestionarios. En la primera parte del curso vamos a ver todo lo que va a ser los inicios del siglo XIX, ¿verdad? Los inicios del siglo XIX, toda la parte que es de arte, arte propiamente dicha, hasta el momento que se desarrolla la revolución industrial y la preocupación por el arte pasa a ser la preocupación, pasa a darle espacio también a la preocupación por el diseño. Entonces, a partir de ahí empezamos a estudiar lo que es la historia del diseño en paralelo a lo que es la historia del arte. Entonces, ahí vamos a ver cómo se producen, qué cambios produce la revolución industrial, ¿verdad? Y cómo afecta también la revolución industrial al desarrollo del arte, cómo el arte va cambiando y cómo el arte también influye en lo que va a ser la evolución del diseño y de la arquitectura. Pero más vamos a centrarnos en el diseño. Si bien en el curso tenemos contenidos de arquitectura, pero en este semestre vamos a centrarnos más en el diseño. Como vamos a tener clases solamente virtuales, eh, vamos a centrarnos en los contenidos más importantes del curso. Entonces vamos a estar estudiando toda la parte de lo que son las vanguardias del arte,
¿verdad? El desarrollo de los inicios del diseño, las primeras escuelas de diseño que vamos a tener, la escuela de la Bauhaus, la escuela de Ulm, eso vamos a desarrollar. Y luego vamos a desarrollar lo que son las segundas vanguardias, que son las vanguardias de la posguerra. Ustedes van a tener, en los primeros días de la semana que viene, ya les voy a habilitar el temario para el primer trabajo práctico, de modo que puedan hacer de a poco o hacer ya, mientras que los otros profesores todavía no le dan trabajos prácticos pesados. Y van a tener un primer cuestionario que va a ser sobre la historia del arte, ¿sí? Pero primero, para completar ese cuestionario, tienen que estudiar las vanguardias figurativas. Y hoy vamos a ver las vanguardias figurativas, ¿sí? Hoy vamos a empezar a ver algunas de ellas, porque son varias y va a llevar tiempo desarrollar todas. Pero ustedes sí tienen que estudiar todas con los materiales que van a tener disponibles en el curso. De hecho, que ahora ya están disponibles. Tienen, como siempre, los materiales escritos, ¿verdad? Este sería un pequeño resumen de las vanguardias. Y luego ya tienen unos cuantos videos. Y acá había compartido con ustedes un documental de las señoritas de Aviñón. Es importante que ustedes vean ese documental. Trata sobre la vida de Pablo Picasso, su obra y específicamente de la obra de las señoritas de Aviñón o las demoiselles d'Avignon, que es lo mismo, que es la obra que se cree que es el inicio del cubismo, que sería la primera pintura de estilo cubista. Ujú. Primera pintura del cubismo. Se dice que, pero en realidad todavía no es el cubismo propiamente dicho. Sería como una introducción a lo que es el cubismo. Bien, y en cada espacio van a estar accediendo a materiales. La revolución industrial, por ejemplo, no tengo un documental propiamente dicho para mostrarles, pero sí vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre ese tema. Les voy a explicar de qué se trata para tomar como base para lo que van a hacer después, los cambios que se van a producir en la historia del diseño y en la historia del arte. Bueno, ¿hay alguna pregunta que ustedes me quieren hacer sobre la plataforma, sobre los trabajos prácticos? Les invito a que abran nomás el micrófono y hablen o escriban en el chat. Siempre. No, no, profe. No, no. Ok. De mi parte, no, profe. Está todo claro. Bueno, entonces vamos a empezar a ver un material de la clase que voy a compartir desde mi otra computadora. Dani dice, quiere saber si las clases por Meet va a ser todos los viernes. Las clases que van a tener conmigo no van a ser todos los viernes, va a ser un viernes de cada mes, porque ustedes todos los viernes van a tener clases, pero con distintos profesores. El siguiente viernes posiblemente van a tener con el profesor de comunicación, creo que tienen. En el siguiente van a tener con el profesor de geometría. O sea, ustedes tienen otras materias que son metodología, creo que es la otra.
que son también los viernes, que son un viernes por mes. Las clases que van a tener conmigo, les voy a decir qué días son. Van a ser hoy, obviamente, el 4 de septiembre es la siguiente clase, el 2 de octubre, el 6 de noviembre, el 2 de octubre es el parcial, el 6 de noviembre es el examen recuperatorio. Nosotros vamos a tener el día del examen parcial, el 2 de octubre, vamos a tener el examen parcial y después del examen parcial vamos a tener la clase correspondiente. El 6 de noviembre también, los que rinden recuperatorio van a rendir y nosotros, los demás, después vamos a tener clase igualmente como siempre. Acá me preguntan los trabajos, ¿cómo se presentan el otro semestre? Yo entregué escrito en un cuaderno nomás. Bueno, va a haber distintas formas de trabajar. Ahora ya van a hacer trabajo que va a ser investigación. Entonces ya no va a ser solamente hacer resúmenes. También pueden haber algunos resúmenes, pero principalmente van a ser trabajos de investigación. Por lo menos un trabajo de investigación tenemos que tener desarrollado en este semestre. Entonces voy a ver cómo organizar eso para que no sea tan pesado como el trabajo que normalmente se hace, porque ustedes no van a poder ir a visitar las bibliotecas o ir a tomar fotografías o hacer visitas a los museos. Pero eso vamos a ir viendo paso a paso durante el curso. Es decir, que siempre les voy a dar un tiempo antes. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a saltar esa primera parte que es de la historia del arte propiamente dicha y vamos a empezar ya directamente a hablar de la revolución industrial. Porque no vamos a tener tiempo de, de tener muchísimas horas de clase. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero las clases que son por videoconferencia son más cansadoras que las clases que son presenciales. Bueno, entonces voy a empezar a desarrollar lo que corresponde a la revolución industrial. ¿En qué consistió la revolución industrial? A ver, tuvimos dos revoluciones industriales. ¿En qué les parece a ustedes que consistieron las revoluciones industriales? ¿Qué fue lo que hizo que cambie todo y que sea realmente una revolución? Cuando el hombre empieza a utilizar máquinas para automatizar procesos. Sí, sí, es una forma. Comienza a automatizar procesos, pero a partir de la revolución industrial. Y la revolución industrial se produce por el desarrollo de la locomotora. Ujú. La primera revolución industrial se desarrolló en Inglaterra y fue el desarrollo de la locomotora. ¿Y en qué ayudó a que se automaticen todos los procesos? Ayudó en que la locomotora sirvió para que la gente pueda movilizar sus productos, que se puedan movilizar productos y personas a mayor velocidad. O sea, para ello era toda una revolución en esa época en la que solamente se movilizaban a través de tracción a sangre
y a través de la caminata, ir a pie. Entonces eso ayudó a que se puedan desarrollar también las industrias. Y la segunda revolución industrial, que ya fue en Europa continental y en el resto del mundo, primero comenzó en Inglaterra. Bueno, ¿en qué también ayudó esta revolución industrial? También a que se pueda empezar a utilizar el hierro. ¿Por qué? Porque con la máquina del vapor se pudo utilizar la locomotora y también después utilizar las grandes fábricas, las grandes industrias. Y al producirse mayor producción del hierro, por ejemplo, con el hierro se fabricaron objetos, se fabricaron máquinas y también se hizo construcción. Y el hierro ayudó a que se pueda construir los rascacielos, es decir, a que se pueda construir los edificios en altura. ¿Y por qué se produjo esa revolución industrial? Por el aumento de la población, ¿verdad? Y con el aumento de la población empezó a bajar más la tasa de mortalidad, aumentó la producción industrial, ¿verdad? De producir 20.000 toneladas de hierro pasaron a producir 4 millones, pasaron a producir 700.000 toneladas de hierro, también a producir más carbón y producir más algodón. Y la mecanización de los sistemas productivos y la especialización. ¿Y en qué le afectó eso a las personas? Hubo unas consecuencias psicológicas. ¿En qué sentido? De que se eliminó, por ejemplo, la producción artesanal. Recuerdan que habíamos hablado, bueno, en el curso pasado, habíamos estudiado sobre eso, de que los gremios eran los que producían. Se trabajaba todo a través de los gremios. Cuando habíamos visto la parte de la arquitectura gótica, ustedes conocen la arquitectura gótica. Nadie puede decir que arquitecto hizo una catedral. ¿Por qué? Porque eran los gremios los que trabajaban. Entonces, estaba el gremio de los picapedreros, el gremio de los albañiles, todos eran gremios. ¿Y de qué se encargaba un gremio? Un gremio se encargaba de guardar los secretos de la profesión. Entonces, el gremio de los zapateros guardaba el secreto de cómo se producían los zapatos y se iba aprendiendo de generación en generación. Entonces, al aparecer la revolución industrial y también al tener mayor poder adquisitivo los burgueses, ¿verdad? Los artesanos dejaron de trabajar en los gremios, sino que empezaron a trabajar también en las industrias. Y en las industrias ellos empezaron a trabajar como empleados, no como personas que entregaban sus productos ya elaborados. Y las consecuencias, digamos, sociales y psicológicas que produjo la producción, el trabajo industrial, que le afectó mucho a la gente, principalmente se dio porque realizaban trabajos repetitivos y monótonos, es decir, el que colocaba el cordón es un decir, ¿verdad? De los championes. Solamente hacía eso todo el tiempo. ¿Y qué te produce eso? Te produce un embrutecimiento, te hace daño psicológica y mentalmente. También se empezó a ver la contaminación ambiental, se crearon los barrios llamados slums, que son los barrios llenos de humo, porque la gente vivía alrededor de las fábricas. Entonces, todo esto se iba produciendo en ese momento y también se produjeron los adelantos tecnológicos, como ya les dije, la máquina de vapor, los altos hornos, ¿verdad? Se utilizó la máquina de vapor para la forja del hierro, por ejemplo, que es importantísimo para nosotros porque el hierro va a posibilitar el desarrollo de una arquitectura diferente.
Y esa arquitectura diferente también va a ir de la mano de un diseño industrial. Bueno, y acá hay más detalles sobre los adelantos tecnológicos, no voy a adentrarme en eso. Acá estamos viendo una pintura de Claude Monet que revela lo que era la vida en ese momento. Recordar que siempre los artistas están un paso más adelante que las demás personas. ¿En qué sentido? En que los artistas son más sensibles, pueden intuir lo que está pasando, observar de una manera diferente el contexto. Entonces, en esta pintura de Monet de la estación de San Lázaro, ¿qué es lo que estamos viendo? El pintor está captando el vapor y la luz filtrada a través de los cristales. ¿Y de qué es ese vapor? Ese vapor es de los nuevos adelantos tecnológicos del momento. Esto era lo que era el ambiente en ese momento. Y nuevos estilos de pintura se crearon a través de la percepción del contexto, porque con estas pinturas de Monet, por ejemplo, se empezó a pintar la atmósfera. Antes de eso, los pintores no consideraban como que la pintura estaba en un ambiente. ¿Por qué? Porque ese ambiente estaba limpio, ese aire estaba limpio. A partir de la revolución industrial, el aire se empieza a ver, se empiezan a concentrar en eso, en la atmósfera, porque ya hay humo, hay vapor. Bien, esto es la estación de Orsay, es una obra de ese momento. Se puede ver cómo cambia totalmente la arquitectura en ese momento. Se utiliza el hierro que era considerado un material no noble, ¿verdad? No es luego considerado como un material noble constructivo, sino que más bien es un material industrial. Materiales nobles son la madera, la piedra, especialmente las piedras hermosas como el mármol y el granito. Y ese rechazo a esa nueva arquitectura surge a partir también de la Torre Eiffel. Cuando se hizo la Torre Eiffel para celebrar los 200 años de la Revolución Francesa, ¿qué se hizo? El ingeniero Eiffel, Gustave Eiffel, diseñó la Torre Eiffel y la construyeron con hierro pudelado, con piezas de hierro pudelado, armando como si fuera una pieza de Rusty, como si fuera un muñeco de Rusty. Se ordenó pieza por pieza con piezas modulares. Pero para los artistas de esa época, en especial los arquitectos y los pintores, fue como una ofensa. ¿Por qué? Porque consideraban los que estaban en la Escuela de Bellas Artes, que era de donde salían los arquitectos, consideraban como una grosería, era como un edificio desnudo. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de estética. Entonces consideraron a la Torre Eiffel como una ofensa, como algo espantoso, y salían todos los diarios esa crítica, en todos los diarios de ese momento. Y bueno, evidentemente que al final no surtieron efecto esas críticas porque hasta hoy día sigue siendo el símbolo de París, la Torre Eiffel. Y la Torre Eiffel también tiene otra cualidad, de que por primera vez se utilizó el montacargas para subir como en un ascensor, subir y recorrer el edificio de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces se puede decir también que ahí se ve la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión es el tiempo. Y la cuarta dimensión, muchos críticos sostenían siempre de que fue creada en la obra de Picasso, en las obras cubistas de Picasso, donde se recorre alrededor del objeto, alrededor de un objeto se recorre, pero con todas las imágenes simultáneas. Entonces se puede ver en las pinturas de Picasso la nariz para la derecha, los ojos para la izquierda. Son pinturas que realmente no son figurativas, sino que se ven totalmente deformes. Por eso les recomiendo que vean ese documental de las señoritas de Avignon, que está
compartida en la plataforma. Bien, son más vistas del Museo de Orsay. Es para ver, ven cómo es el hierro pasa a ser el gran protagonista. El hierro y el vidrio pasan a ser los protagonistas de ese momento. Y vemos como una escultura neoclasicista. También en esa época se desarrollaron el neoclásico y el neogótico. Se vuelve a recuperar los valores clásicos del pasado. Y ven este reloj como está totalmente decorado, como si fuera que está todo esculpido en piedra, pero en realidad esto tiene metal. Y bueno, a partir de este momento, la preocupación es que el diseño también sea algo hermoso, no solamente que el diseño no solamente sea funcional, sino que sea también hermoso, pero que tenga una nueva estética, que no sea un objeto, una máquina con aspecto de edificio. Bueno, estos son más adelantos tecnológicos, ¿verdad? La desmotadora. Bueno, todo esto sirvió también para aumentar la población, ¿verdad? Y cambiar la forma de vida de la gente. Se empezó a utilizar el telar, ¿verdad? Más telares. Estos son los grandes representantes del momento, Paxton, ¿verdad? Paxton organizó las exposiciones universales que sirvieron mucho porque en las exposiciones universales la gente accedió a ver lo que eran las creaciones de la época. Y él tenía una preocupación especial por el tema del diseño. También vemos a Henry Cole. Henry Cole también era diseñador y artista. En ese momento los artistas eran como universales. El arquitecto era arquitecto, diseñador, pintor, escultor, todo al mismo tiempo. Acá le vemos, por ejemplo, a Josiah Wedgwood, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Wedgwood. Él tiene diseños muy interesantes y resaltantes de cerámica. Lo mismo también Henry Cole. Bueno, Henry Cole también es otro gran luchador por el desarrollo, en pos del desarrollo del diseño y su propio lenguaje. Y de las primeras relaciones entre el diseño y los centros de producción masiva. Por ejemplo, estos grandes artistas como diseñadores como Chippendale, Wedgwood y Matthew Boulton, ellos lo que hicieron fue también empezar a producir en masa. Hacían un diseño y eso se producía en masa y se realizaba la venta fuera de los límites donde ellos estaban, a través de la nueva fuerte flota mercante que se desarrolló en Inglaterra, ¿verdad? Chippendale, por ejemplo, vemos que sus diseños eran los muebles, tapices y objetos decorativos. Entre ellos tenemos esta silla. Y ven que tiene una estética muy diferente a lo que son los diseños modernos de hoy día. Él impulsó la división del trabajo entre sus obreros y eso ayudó a tener mayor productividad. Inició en Inglaterra la tradición de fabricar muebles de muy alta calidad. ¿Ven? Otros diseños de Chippendale. El día que termine la cuarentena, sería bueno que ustedes realicen una visita al Museo de la Silla, al Musa, que se encuentra sobre Artigas, cerca del zoológico, ¿verdad? Y porque ahí tienen las réplicas de las famosas sillas y tienen también algunas sillas originales. Sillas de Chippendale, sillas de toda esta época de la revolución industrial y también sillas de la época moderna. Es muy interesante que vayan a ver porque esto es lo que es el centro de la profesión de ustedes. No es solamente el diseño gráfico en sí, sino el diseño total, porque está muy relacionado el diseño industrial con el diseño gráfico.
Estos son otros diseños de Chippendale, la cama estilo chinesco, la silla. Ven que es como que tomaban de cada época lo que les gustaba y ellos lo volvían a reelaborar con su propio estilo. Josiah Goodwood lo que hizo fue, al haber una demanda de vajillas, ¿verdad? Entonces lo que hizo Josiah fue unir a varios artesanos de su región, ¿verdad? Y mejoró los materiales y también los procesos de producción. Entonces él fundó una población que se llamó Etruria, donde construyó albergues para los obreros y ahí instaló su fábrica más grande y también instaló una máquina de vapor. Entonces ven este cartel, el diseño de esa época. Todavía no existía la escuela de diseño en ese momento. Bueno, con este cartel él hace la publicidad de su producción. Y ven, por ejemplo, esta obra de cerámica, es toda la colección de vajilla para la reina Victoria, ¿verdad? Estaban estos diseños pensados para la realeza y esos diseños que estaban pensados para la realeza estaban a disposición de las otras personas comunes también que tengan dinero para comprar esos productos. Ven que esta vajilla que se ve en la pantalla es como, inclusive se puede decir que ya tiene diseño moderno, bastante moderno. También creó esa forma de realizar catálogos para promover sus artículos en el extranjero. E inclusive para poder exportar más cantidad de productos, él mismo financió la construcción de carreteras para unir ciudades. Ven, estos son otros diseños, un poco más recargados, diseños de él. Más diseños. Estos diseños recuerdan a las ánforas griegas. Se va yendo cada vez más hacia la abstracción, digamos. Todavía no es abstracción, pero hacia buscar simplificar un poco más cada vez las formas. Voy a ir pasando más rápido. Bueno, y Boulton se encargó de diseñar el metal, ¿verdad? Él creó lo que fue la Toy Industry, que era una fábrica que producía objetos de metal, hebillas. Las hebillas eran demasiado importantes en esa época porque ahí aparecieron las agujetas, que son los cordones para los zapatos, los botones, juguetes, teteras, tijeras, cuchillos, bueno, todo tipo de objetos de metal. Y también, al igual que Westwood, incrementó la productividad por medio de la división del trabajo y la utilización de medios mecánicos. Su principal preocupación era vender y vender más, entonces estableció cadenas de vendedores por toda Europa y junto con Watt produjo máquinas de vapor. Entonces hubo ahí una colaboración de la ciencia y la industria. Si bien la mayor parte de su producción era de baja calidad estética y estaba destinada sobre todo a un consumo masivo, a él no le importaba tanto elevar el nivel de sus diseños. A Wedgwood sí le interesaba subir y elevar la calidad de los diseños. Acá vemos los diseños de Boulton, bastante sobrecargados, muy de estilo neoclásico. Esos son candelabros, pero parecen columnas, ¿verdad? Estas son, miren lo que es la tetera con grifo, un tintero. Bueno, la era victoriana. La era victoriana se le llama porque era la época de la reina Victoria. Y se comenzó a utilizar esa palabra para expresar la conciencia de la época industrial.
Eh, Se decía en esa época que Dios está en su cielo y todo está bien con el mundo. Ese era el lema de ese momento, porque había en esa época era una etapa de fuertes creencias morales y religiosas, convenciones sociales y mucho optimismo, sobre todo por la producción que había. Había mucha producción, muchas cosas nuevas, mucha exposición. Entonces, había un ambiente optimista. El aporte de Henry Cole. Henry Cole fue un gran defensor de las artes aplicadas. Él fundó Summerlee Art Manufactures, que encargaba diseños ajustados a la producción industrial a otros artistas como John Bell, Daniel McLeese, Richard Redgrave. Bueno, y acá vemos un diseño, ¿verdad? Perdón, Henry Cole diseñó la primera tarjeta de Navidad, o sea, publicó, perdón, la primera tarjeta de Navidad diseñada por Horsley, que vivió de 1817 a 1903, ¿verdad? Sería como una de las primeras obras de diseño gráfico. Estos son de Henry Cole, servicios de té. Ven que estos diseños ya son cada vez más sencillos con respecto a los anteriores. Bueno, Henry Cole fue el que organizó las exposiciones anuales de la Sociedad de las Artes. Y si se fijan acá, bueno, este pabellón ya está destruido, ¿verdad? Él hizo un concurso, digamos, eligió el proyecto para la construcción del edificio para la exposición. Ese concurso había ganado el Palacio de Cristal de Joseph Paxton. Y ven acá a la derecha, este fue el Palacio de Cristal. Ven el tamaño, para ese momento era algo impresionante, porque jamás hubo luces tan anchas como esta luz. La luz es la distancia entre un pilar y otro pilar. Y tampoco espacios abiertos tan vidriados e iluminados como este. O sea, no abierto, sino abierto a la luz, es una forma de decir. Bueno, todo está hecho de cristal y metal. La idea de esa exposición era mostrarle a todo el mundo lo que se lograba o sea, lo que había en ese momento producto de la industria. Entonces, en esta foto, en esta pintura, quiero decir, se ve cómo la gente se vestía en esa época con los trajes victorianos, ¿verdad? Los vestidos inflados y mezclada con objetos de fábricas nuevas. Es como parecía algo contradictorio en ese momento. Bueno, él también fundó el Museo de las Artes Aplicadas, que después fue conocido a partir de 1899 como el Victoria y Alberto, el Museo Victoria y Alberto, ¿verdad? Que estableció la primera escuela de diseño. Entonces también él hizo una exposición donde mostraba ejemplos de principios falsos en la decoración para mostrar las diferencias entre el buen diseño y el mal diseño. Se preocupaba mucho él de eso, de que el diseño debe tener también estética. Él hizo también ayudó para hacer una reforma de la enseñanza del diseño, donde puso énfasis en las formas simples y funcionales para la producción industrial. Acá vemos, estas son las primeras tarjetas de Navidad diseñadas por Henry Cole. Las primeras tarjetitas. Bueno, estas son algunas obras de la Exposición Universal de Londres de 1851. Ven lo que era, esto por ejemplo era un piano súper decorado, acorde a lo que era la época de la reina Victoria. Acá se ve lo que era en esa exposición, el salón medieval. Esto, por ejemplo, es una
es una jarra como una tetera, pero el diseño es más bien como si fuera un pequeño edificio. ¿Por qué? Porque en ese momento no había una conciencia de lo que, no había todavía lo que eran los principios del diseño. Es una forma de decirlo. Acá, por ejemplo, se ve un diseño que es un estilo totalmente neogótico en este objeto que vemos acá, que estoy señalando. Eh, Acá ven, esto es una interpretación comercial de las ideas de Pugin. Él era también un diseñador y eh, influyó en lo que fue el diseño en ese momento. Y ven que tiene formas sacadas de lo que era la arquitectura gótica. Por ejemplo, esto que cuelga acá son como arcos apuntados mezclados con lo que eran los vitrales. Es una nueva interpretación. Acá vemos la máquina para realizar tallado y esto es un biombo para exposición, creado con esta misma máquina. Este biombo, por ejemplo, es totalmente un estilo neogótico. Y bueno, y Michel Tonnet. Estas sillas sí son universales y son insuperables. La silla modelo 4, la silla Bopard, la mesa. Estos diseños son copiados hasta hoy día. Hay una silla Tonnet un poquito más simplificada, ¿ven? Esta silla hermosa. Esto es obra de Michel Tonnet. Lo que él hacía, esto era madera. Esto es de madera, pero de madera que se humedecía y y se forzaba para que tenga esa forma curva. Estos ya son diseños de Christopher Dresser, la Chaise Longue, una urna. ¿Ven lo que es esta tetera? Horrible es. Es una tetera pero que busca tener eh, formas geométricas. Bueno, serían los primeros intentos por hacer diseño. Artículos de vidrio cortado. Es toda una parte de una galería de exposición. Bueno, esto es una pintura de Winterhalter. Acá se ve el 1 de mayo la visita del duque de Wellington, que fue héroe de la batalla de Waterloo, a la reina Victoria. Acá está el príncipe Alberto y la reina con su hijo. En esta pintura se ve lo que era la vida de ese momento. Imagínense lo que era esta gente con una vida, con una ropa de este estilo, pero que ya podía estar, que ya estaba con con los nuevos cambios, con los nuevos diseños, las nuevas máquinas. Acá se ve la familia de la reina Victoria en otra pintura, como era en esa época. Bueno, y la revolución industrial hizo que también se cambie todo lo que era en la visión del arte, la visión de la nueva arquitectura también. Aparece la fotografía también en esa época. Aparece la fotografía y ahora les voy a mostrar, ahora son bueno, hay todavía tiempo. Vamos a ver las vanguardias. Esto es algo muy importante dentro de este curso. Voy a compartir. ¿Por qué se le llama vanguardia?
porque se dice que avant-garde es como decir avant-garde, los que están adelante. Se le decía avant-garde si vamos a la guerra, o sea, si van a la guerra, el primer grupo que está adelantado, que está al frente del batallón, ese es el avant, el grupo que está adelante, serían los que están en la vanguardia. Y se le decía vanguardias figurativas porque se le dice vanguardias figurativas porque eran los pintores y escultores que estaban viendo lo que iba a pasar, o sea, adelantados a su tiempo. Entonces vemos que los artistas en las primeras décadas del siglo XX se consagraron a la búsqueda incesante de nuevos caminos creativos. Entonces vamos a ver que al mismo tiempo se desarrollaban de diferente manera, porque lo que hacía que una vanguardia sea diferente de otra era en especial la forma como ellos percibían el contexto en su momento, cómo les afectaban los fenómenos, un momentito. Un segundito que se me va a ir la batería. Si se va la batería, se va la clase. Ahí está. Ahora sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué estaba diciendo? ¿Cómo le afectaba al artista, a los artistas los acontecimientos de esa época? Por ejemplo, ¿qué pasaba con la guerra? ¿Cómo veían ellos la guerra? ¿Cómo sentían? ¿Cómo veían la producción de las máquinas? Algunos se sentían muy tristes, eran trágicos. Sin embargo, otros veían con ojos optimistas y positivos. Entonces, el primer movimiento que surge es el fauvismo. ¿Por qué se le decía fauvismo? Se le llamó a un grupo fauve, fieras, un grupo de pintores franceses que hicieron unas pinturas que ofendieron a ciertas, o sea, le dieron risa realmente a las personas en ese momento. Ellos participaron en una exposición en el salón, en una exposición, en una ocasión en el Salón de Otoño de París, que era una exposición de arte. Y ellos presentaron unas pinturas donde tenían total libertad, una libertad total de usar rojo, verde, azul, naranja, como ellos querían. Parecían como pinturas de criaturas, ¿verdad? Pero más avanzadas como... Y la gente cuando veía esas pinturas empezaba a reírse, a burlarse, porque ellos estaban acostumbrados a las pinturas neoclásicas, a las pinturas renacentistas, que ustedes conocen bien, que eran pinturas perfectas, donde el trazo del artista no se tenía que ni siquiera notar, donde como no existía antes la fotografía, entonces todo tenía que ser perfecto y hermoso. Bueno, al inventarse también la fotografía, los artistas dicen, ¿por qué tengo que pintar la realidad si para eso ya está la cámara fotográfica? Ahora voy a pintar mis sentimientos, voy a pintar mi percepción. Entonces, en esas pinturas de ese grupo, había árboles que eran rojos, mares amarillos, rostros verdes, y Henri Matisse fue el principal representante. Entonces, esa gente se reía y les llamó fieras. Entonces, se le llamó fauves y de ahí sale el fauvismo. Entonces, en esta pintura de la mujer de la raya verde de Henri Matisse, donde él hace una pintura de su esposa, ¿verdad? Un retrato de su señora, en esta pintura, se puede ver que es como que divide el rostro en dos partes. En una parte donde va a usar colores cálidos y en la otra, en el otro lado va a usar colores fríos, predominantemente. El fondo, el fondo va a ser tan fuerte como si fuera la figura. Utiliza los colores sin mezclar, utiliza trazos fuertes sin pulirlos. Principalmente esas son sus características.
Y también los colores son más vivos porque en ese momento también la industrialización ayuda, porque se crean nuevos tipos de pinturas. Anteriormente, por ejemplo, en las pinturas de Miguel Ángel, él tenía que crear su color amarillo y hacía a partir del huevo. Entonces, una parte vamos a ver más amarillo, más fuerte, otra parte más clarita, dependiendo de cómo era el huevo, por ejemplo. Sin embargo, en la época de la revolución industrial ya tienen acceso a pinturas que son químicas y que son más vibrantes, colores más fuertes, con más saturación. Bueno, esta es una obra importante. Esta es otra pintura también del fauvismo, pero es de André Derain, El dique de Londres. Y si se fijan, van a ver que son manchas, ¿verdad? Ya son prácticamente manchas, pero esas manchas igual permiten ver lo que es. O sea, se puede interpretar igualmente de que esto es un barco, de que son botes, aunque sean manchas. Y esas manchas de colores no respetan la naturaleza del objeto que están pintando. Esta pintura ya de Vlaminck también, que es del fauvismo, que ya tiene un poco las manchas un poco más pequeñas y se van acercando como a lo que vamos a ver después en otro movimiento. Esto también es de parte del fauvismo, el restaurante de Vlaminck, el paisaje. Ven que parece como que es una pintura que no llega a ser naif, solamente que tiene los trazos fuertes y de colores muy vivos. Bueno, y prácticamente en la misma época aparece el expresionismo, que ve toda la vida, toda la realidad de una manera diferente. En esa época había una profunda crisis espiritual entre 1905 y la Primera Guerra Mundial, que principalmente le afectó a Alemania. Entonces los pintores expresionistas reflejaban en su obra el malestar existencial producido por los horrores de la guerra y por las crisis de los ideales sociales. Entonces ellos, en sus imágenes, interpretaban esos sentimientos. Entonces, acá vemos en estas pinturas el grito y la ansiedad de Edvard Munch. En esta pintura que vemos a la izquierda, por ejemplo, lo único que se puede interpretar es el grito, porque el resto no tiene realmente importancia, es solamente expresar ese sentimiento. Lo mismo en la pintura de la derecha, mostrar la ansiedad. La pintura no buscaba ser bella, no buscaba experimentar con colores, lo que buscaba era demostrar ese sentimiento. Entonces vemos, acá ya hay dos vanguardias y tienen totalmente una forma diferente de ver la vida, o sea, de ver el contexto de ese momento. Estas también son pinturas expresionistas, estos son, se llaman autorretrato. Y ven todos los rostros de las personas son trágicos, revelan sentimientos diferentes, ninguno está tranquilo, nadie está con el rostro sereno. Este ya es otro grupo también de pintores que también son expresionistas. En este grupo lo que predominaba era la utilización del color azul. Utilizaban mucho el color azul y también eran pinturas que expresaban sentimientos desagradables. Y ven acá en esta escultura, es puro movimiento, pero un movimiento como de rabia contenida. Lo que se quiere expresar acá no es el movimiento en sí, sino la rabia que tiene el vengador. Y acá vemos otra escultura expresionista, el miedo en su máxima expresión. La bruja. Bueno, otro movimiento también de ese mismo momento, contemporáneo a esa misma
etapa es el cubismo. El cubismo fue liderado, es un movimiento artístico liderado por Picasso. Bueno, ¿por qué se le llamó cubismo? Porque en una etapa de ese movimiento las formas se redujeron a esquemas geométricos. Al principio fueron cubos, de ahí su nombre. Bueno, por el cubismo se dice que era una pintura, es una pintura que no refleja la realidad. Bueno, acá vemos ya un ejemplo. Todo eso que está escrito no les voy a leer porque ustedes van a poder leerlo después. Las señoritas de Aviñón, si ven ustedes la pintura, observen. Ninguna de las mujeres realmente está en una posición que verdaderamente se pueda tener. Ninguna tiene forma de mujer. Todas tienen formas duras, afiladas, los rostros afilados también. Bueno, cuando vean ese documental van a ver que Picasso se inspiró realmente en las fotografías africanas, fotografías de mujeres africanas y también en unas máscaras que él vio en un mercado. Pero no les quiero contar todo lo que dice ahí. Bueno, de la pintura sí les voy a decir que si nos fijamos en esta pintura, no hay fondo ni hay figura. El fondo tiene más importancia inclusive que la figura y está todo como quebrado. La pintura no tiene ningún color que sea primario. Todos los colores están como rebajados, suavizados. Todas las mujeres te están mirando de frente, pero sus rostros no están de frente. Realmente esto todavía no llega a ser cubista. Es como un adelanto de lo que va a ser el cubismo. Acá vemos en la etapa del cubismo analítico, vemos un retrato hecho por Picasso. Ven que esto, por ejemplo, es una pintura que prácticamente parece como que son trozos de vidrio que se está viendo todas las partes al mismo tiempo y todas juntas. Y esta fábrica de Río Tinto, de Break, que está pintado a la derecha, parece como, no, ¿cómo vamos a saber que realmente es una fábrica de Río Tinto? No podemos saber, nos cuentan nomás. Una vez que cuentan, a lo mejor podemos imaginarnos. Es una pintura que teóricamente está vista de todos lados al mismo tiempo y donde no hay perspectiva. Se rompe totalmente la perspectiva. Y ya en el cubismo sintético, que se llama Tres músicos de Picasso, bueno, tenemos que imaginarnos también que son músicos. Pero en esta pintura se nota que ya hay más, como su nombre lo dice, más síntesis. Se sintetizan las formas y prácticamente son símbolos. Y igualmente que las demás pinturas, no tiene perspectiva, no hay el paso del tiempo, en realidad no se ve como el paso del tiempo, sino como si fuera que todo al mismo tiempo está sucediendo, todo un recorrido que se hace en el mismo momento. Y acá vemos también en otra obra del cubismo la técnica del collage. La técnica del collage que va a ser una influencia en el diseño gráfico, ¿sí? Que va a influir en el diseño gráfico después. Y esta obra, la pintura de Guernica de Picasso, que representa los horrores de la guerra, ¿verdad? De, del bombardeo de Guernica. Y podemos decir que es cubista, pero que también es expresionista, porque si nos fijamos en la pintura, en realidad también está mostrando, al mostrar los horrores de la guerra y el sufrimiento, también tiene mucho de expresionista. Y si nos fijamos, podemos interpretar muchas partes de esta pintura. Por ejemplo, a ver si participan y me dicen qué es para ustedes
Esto que estoy señalando, el foquito, el foco que está acá, esta figura. ¿Qué les Parece un parece que sol. puede ser? Un ojo iluminado. Un ojo iluminado, un sol, ¿qué más puede ser? O ya simplemente siendo directo, una lámpara. Sí, pero ¿qué puede simbolizar eso? Una explosión o algo, profe. Sí, muy bien. La bomba, ¿verdad? El bombardeo. Sí, el bombardeo de Guernica. Bueno, después el caballo siempre simboliza la guerra. Si nos fijamos acá, está el guerrero acostado. Después vemos también a la mujer con el niño muerto en brazos y la mujer mirando al cielo, sufriendo. Después vemos también acá esta persona que está como que queriendo escapar del infierno, más o menos, como que desde debajo de la tierra le están estirando hacia la muerte. Muchas cosas podemos interpretar en esta pintura y todas esas cosas son muestra de lo que fue el horror de la guerra. Dicen que cuando Picasso estaba mirando su propia obra en una exposición, esta es una obra enorme, un cuadro enorme que él estaba observando y viene un militar y le dice, pero qué horrible, ¿quién pudo haber hecho esto? Y él dicen que se giró la cabeza y le dijo, ustedes hicieron esto, porque lo que él pinta es lo que representa el horror de la guerra. Bueno, y otro movimiento es el futurismo. Ven que esto es, el otro era de 1905, vuelvo atrás, 1905. Y el futurismo aparece en 1909, son solamente 4 años de diferencia. El futurismo piensa totalmente diferente, ve la guerra de una forma totalmente diferente a todos los demás. Y lo que busca es la renovación total de la cultura y el arte. El promotor de este movimiento del futurismo fue el poeta Filippo Tommaso Marinetti. Él sacó un manifiesto para la renovación total de la cultura y el arte. Varias de estas vanguardias hicieron sus manifiestos. El manifiesto es como sacar un papel, o sea, un escrito que dice lo que querés lograr con el movimiento que estás creando. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que buscas? Y en contraste con los modelos tradicionales, estos artistas futuristas ensalzaron el progreso. Ellos, por ejemplo, consideraron símbolos de la civilización las máquinas y la velocidad. Los automóviles, los aeroplanos. Ellos decían, buscaban, abogaban por una nueva forma de expresión artística que se rija por los principios de la civilización de las máquinas. Entonces, para ello, tanto en pintura como en escultura, trataron de representar el movimiento. También reclamaron en sus manifiestos el cambio de mentalidad y comportamiento humano. Y acá tenemos los principales representantes. Acá vemos una escultura, formas únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni, Umberto Boccioni. Si ustedes se fijan en esta escultura, se ve el movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más hay en esta escultura? Aparte del movimiento, ¿qué se ve? A ver, Parece un soldado. sí, un guerrero. ¿Qué más puedes ver? Veo en el talón, siento que veo una paloma. Creo, no estoy segura. Eso yo no había visto. ¿Qué se ve? El movimiento, la fuerza del guerrero. ¿Qué otra cosa había dicho? Ellos ensalzaban las máquinas, ¿verdad? Se ve como una máquina.
¿Y qué material representativo es de las máquinas? El hierro, el metal. También que hay, bueno, ya les dije, el movimiento acá está representado por la forma. La forma en que está hecho representa el movimiento. Y es como que es un guerrero que tiene tanta fuerza y que se va armando a su paso. Y a la vez es una máquina. Y acá vemos otra, que es el desarrollo de una botella. ¿Qué querés decir, Ale, sobre esto? No, profe, sobre la imagen anterior, pero ¿Sí? a mí me parece que podría ser como la fusión del hombre con el metal o algo así. O Ujú. la... Creo que sí, eso. Una fusión entre las dos cosas. Sí, muy interesante. Y en esta, el desarrollo de una botella. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo en geometría es tomar un objeto geométrico y toda su superficie exterior, abrirla y convertirla en un plano. Pero para poder hacer el desarrollo de una botella, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos mover esa botella, ¿verdad? Entonces acá se demuestra el movimiento, ¿sí? El movimiento para poder ir desarrollando esta botella. Y siempre con ese material en metal. Bueno, esto ya es una pintura. La calle adentra en la casa, la calle entra en la casa. Eh, ¿Qué se ve acá? Se ve también el movimiento, ¿verdad? No sabemos si la señora está saliendo por el balcón o si toda la calle con toda la gente que está afuera entra a la casa, si todos los edificios quieren meterse dentro de la casa de la señora que está en el balcón. Todo está en movimiento. Y acá vemos el desnudo bajando la escalera. ¿Y qué me dicen de esto? Vamos a comparar con lo que era esa pintura de las señoritas de Aviñón. Acá cómo se ve el movimiento. Se ve como que se congela una imagen, otra imagen, y se ve como partiendo desde acá, desde este lugar, llega hasta acá en un tiempo, ¿verdad? Un tiempo que transcurre, pero se ve en las distintas poses. Parece Y fotograma sí, por fotograma. sí, y sigue manteniendo la perspectiva. Acá hay perspectiva, pero en la pintura cubista no hay perspectiva, se rompe totalmente con la perspectiva. No es que se ve el objeto que está en movimiento, sino que es como que eh, todo está pasando al mismo tiempo y no hay perspectiva. Bueno, él es Marcel Duchamp, que forma parte de este movimiento, pero después también funda su propio movimiento, que es totalmente radical. Acá vemos, esto es fotografía, ¿verdad? Se ve también el movimiento. Y obra de Marinetti, la destrucción de la sintaxis. Bueno, también en la literatura, ¿verdad? Y esto tiene más relación ya con el diseño gráfico. La característica que tenían las obras futuristas era que utilizaban las mismas letras para darle otra vez, para tener formas. O sea, ponían las letras en formas geométricas, por ejemplo. El diseño estaba dado también por la utilización de la tipografía. Acá vemos otros diseños, ¿ven? Con las letras hacen el diseño, las formas del diseño. Bueno, y ahora pasamos a otro. La abstracción. El arte no imita. ¿Por qué dice el arte no imita? Porque en la abstracción se busca no pintar lo que está en la realidad, sino alejarse cada vez más de eso y solamente mostrar o ideas o formas.
de este movimiento se basa, digamos que en el cubismo. El cubismo ya sentó las bases de la abstracción. Y ven que es un año después nomás, 1910. Casi todas estas vanguardias son casi todas al mismo tiempo. Como les decía hace rato, al principio en las dos primeras décadas del siglo XX, algunos artistas rechazaron definitivamente la representación de la realidad tal como la vemos y empezaron a concebir el arte como una entidad autónoma, fundada principalmente en líneas rectas y planos y formas. Bueno, distintos representantes tuvieron en distintos centros de Europa. En Alemania, Kandinsky, en Holanda, Mondrian y el neoplasticismo, y en Rusia, Malevich y el suprematismo. Kandinsky pinta la música. ¿Por qué dice Kandinsky pinta la música? Porque Kandinsky hace pinturas que parece que tienen ritmo, armonía, tienen como una inspiración musical, una forma de decir. Dentro del movimiento del grupo de artistas del Jinete Azul. El Jinete Azul formaba parte de los expresionistas. En la cabeza de ese movimiento estaba Vasily Kandinsky. Y después Kandinsky pasa a formar parte de esta vanguardia, porque él empezó a cambiar y a hacer ya unas obras más abstractas. Para Kandinsky, el arte es una vía de acceso a lo espiritual, un camino que permite trascender la realidad e intuir un mundo superior. En 1910 renunció a representar la realidad tal y como la vemos y así inventa el lenguaje visual abstracto. Y acá vemos la primera pintura la primera acuarela abstracta de Kandinsky. Y como se dice que pinta la música es que busca tener ritmo, armonía, solamente es como una pintura para el placer. Y utiliza los colores básicos, los colores primarios, rojo, azul, amarillo, y también el blanco, el negro y el verde. Esta es otra pintura de Kandinsky, también abstracta. También todo es buscar la armonía. Otra composición de Kandinsky. Son hermosas pinturas. Y cada vez, a partir de acá, cada vez van a ser más abstractas las pinturas. Bueno, dentro del grupo de los abstractos está el suprematismo, que se desarrolló en otra parte de Europa, que fue en Rusia, ¿verdad? Donde se va a reducir a su más pura esencia, que hizo Malevich en 1915. En una exposición, él directamente puso un cuadrado negro sobre un fondo blanco. Era un cuadrado negro sobre un fondo blanco. Imagínense lo que fue la sorpresa de la gente. Y así nació el suprematismo. Porque él decía que el suprematismo es la supremacía de la forma sobre la idea. Solamente importa la forma. Entonces, él primero hizo el cuadrado negro sobre fondo blanco y después ya fue más allá y hizo el cuadrado blanco sobre fondo blanco. Eso ya es el colmo de la abstracción. Y el neoplasticismo, que fue desarrollado por Mondrian, que tiene otra forma otra vez de abstracción, que tiene todo un contenido espiritual. Él se basa en lo que fue la psicología ¿cómo era su nombre? Esperen que voy a decir. Del movimiento de Steele,
que tenía una filosofía que ahora mismo no viene a mi mente. Bueno, Kandinsky solamente quería inspirarse y que la forma vaya por encima de toda idea y por encima de todos los demás. Pero el neoplasticismo es el imperio del rectángulo. Todas las formas son rectangulares porque todo tiene un significado para ellos. Se basaba en la preocupación esencial del movimiento de Stijl, que era una revista holandesa que planteaba la simplificación de la pintura basada solamente en dos elementos geométricos fundamentales, la línea y el rectángulo, los colores primarios más el blanco y el negro. Mondrian trataba de dar forma a su concepción mística del universo. Para él, todo esto tenía sentido. ¿En qué sentido? De que el blanco significaba la vida y el negro la muerte. El negro, la noche y la muerte, el blanco, el día y la vida. Las líneas verticales, la vitalidad y las líneas horizontales, el reposo. Y ambas formas representan a la vida y la muerte, ambas fuerzas. Entonces buscaba un equilibrio total. Bueno, lastimosamente esa es la única pintura que, bueno, solamente hay dos acá. Pero si ustedes investigan más a fondo esto, van a ver que el neoplasticismo hasta hoy día sigue influyendo sobre todo al diseño gráfico y al diseño industrial. Van a ver que se sigue utilizando en la ropa, en los objetos de diseño. Se utilizó en una silla, en la escuela de la Bauhaus, en una silla llamada Red and Blue, una obra de arquitectura que era totalmente como hacer que estos planos se conviertan en arquitectura. Las paredes azules, rojas, blancas, negras, solamente utilizando pilares y planos. O sea, planos horizontales, verticales y las rectas. O sea, los pilares serían las rectas. Y el constructivismo ruso, que ve también todo de manera diferente. El constructivismo tenía una visión también optimista, en el sentido de que se basaba en la construcción misma, pero en el sentido real de la construcción, como decir construcción de obra arquitectónica, construcción de obra de ingeniería. Entonces, en ese momento los arquitectos se dedicaban a buscar formas despojadas de todo lo que sea reminiscencia del pasado y que simbolicen un nuevo orden social. Entonces se hizo un diseño de Vladimir Tatlin, que era el monumento a la Tercera Internacional. Esta es la maqueta. Lo que ellos pretendían era construir este edificio y que sea 3 veces más alto que la Torre Eiffel, que esto que vemos adentro, que es como un cilindro, que sean los salones de convenciones y que estén girando, constantemente girando adentro de esta estructura. Pero no se pudo construir, no se construyó nunca, quedó en la maqueta. Acá vemos en la escultura de Nahum Gabo, que es prácticamente mostrar la estructura en sí, en esta escultura, como si fuera la base para una construcción. Sí, Andy Warhol creo que se hizo un vestido descartable inspirado en esto, sí. A Andy Warhol le vamos a ver en el grupo de las segundas vanguardias, que serán las vanguardias de la posguerra. Bueno, en la escultura de Nahum Gao acá vemos que es prácticamente como mostrar el esqueleto de la obra, pero al observar uno ya puede entender cómo va a quedar. Y lo que se busca es mostrar, resaltar todo lo que sea construcción. Acá vemos una construcción en el espacio. Esto es una obra que se puede mover, ¿verdad?
Y en el diseño gráfico, en las obras de diseño gráfico, en el constructivismo, se utilizó mucho para la propaganda política. Y esos diseños eran así como vemos en este caso, exageradamente expresivos y utilizaban sobre todo el rojo, utilizaban mucho el rojo con el negro y para la propaganda política. Acá vemos, también utilizaron en este caso un cartel cinematográfico, utilizaban mucho las formas radiales, la tipografía totalmente dentro del diseño. También utilizaban, así como les dije, mucho el color rojo, como en este caso. Y esto es un cartel de propaganda política, ven, exageradamente expresivo, dice: golpeen a los blancos con la cuña roja. La cuña roja es un partido y en la parte blanca es otro partido. No sé nomás qué dice acá, pero porque está todo en ruso, pero se entiende el diseño. Después acá vemos otros diseños, también el constructivismo. Y acá viene la vanguardia más exagerada de todas, que es el dadaísmo, que también aparece en 1917. Este movimiento Dada, ¿dónde nació? Nació en un café. Era común en esa época que los artistas se reúnan y hagan tertulias, ¿verdad? Tertulias es la palabra, donde se reunían, hablaban, tomaban, se inspiraban, hablaban y también creaban estas cosas como un nuevo movimiento. Entonces ellos se reunieron y dijeron: bueno, vamos a crear un movimiento y tenemos que buscar, dice que buscaron el nombre en el diccionario hasta encontrar un nombre que no signifique nada. Entonces el movimiento Dada, supuestamente la palabra Dada no significa nada, porque ellos querían destruir el arte. Una mirada totalmente diferente a todos los demás, otra vez, pero su objetivo era eh, protestar contra los valores establecidos. Decir, por ejemplo, que cualquier objeto grosero, o sea, cualquier objeto puede ser arte, solamente hay que llevarlo a una galería y exponerlo. Burlarse del arte que ya estaba establecido. Ellos querían provocar y no ser comprendidos. Entonces sacaron su manifiesto. Los artistas más conocidos del Dada fueron Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray y Francis Picabia. Acá ven una obra de Meret, La mesa con patas de ave. ¿Qué representa? Es como una burla a lo que es el diseño y el arte, como hacer algo grotesco y para quitarle, digamos que la dignidad al arte, para decir que cualquier cosa puede ser arte en verdad, destruir el arte. Y aparecen los ready-made también, de Duchamp. ¿Qué es ready-made? Es tomar un objeto que no es una obra de arte, como por ejemplo una rueda de bicicleta o un mingitorio, y llevarlo a una galería de arte y decir que con eso ya se convierte en arte. Lo que buscaba era una provocación a la crítica y a los defensores del arte tradicional. Querían pelea, querían enojarle a la gente. Entonces, crearon lo que es el ready-made. Y acá está Marcel Duchamp, con su obra de la rueda de bicicleta montada en un taburete. Él dice que esto es arte porque ya está en la galería. Y esto es el mingitorio. En los libros aparece como la fuente, porque le dicen fuente en otros países, pero el mingitorio es el urinal para los varones. Bueno, y lleva ese mingitorio a la galería de arte y dice que eso es arte. Eso es ready-made. Ay, perdón.
Y también está entre ellos Salvador Dalí. Salvador Dalí, pero no estaba entre los que creaban el manifiesto, sino que también tiene obras que son, digamos que se encuadran dentro del dadaísmo. Y este es el teléfono afrodisíaco de Dalí. ¿Por qué le dice el teléfono afrodisíaco? Porque esta figura que ven acá, que parece una especie de langosta, Dalí, Dalí es otro loco también de la época, ¿verdad? Que para mí es realmente el creador de la cuarta dimensión, ¿verdad? Eh, él siempre en sus pinturas y esculturas hacía aparecer esta especie de langosta y él decía que esa langosta le representaba a él, que él era esa langosta y que él era lo más afrodisíaco que había. Entonces, esta obra entra en la categoría, digamos que, de dadaísmo y también de surrealismo. Acá vemos otra obra. Acá, por ejemplo, está la plancha. La plancha en esa época se calentaba al fuego y después se utilizaba para planchar. Pero este artista le pone los clavos para convertirle en algo totalmente, hacer una burla. Bueno, y este va más allá, Rauschenberg, y coloca las famosas cabezas de los cazadores metida en una rueda, ¿verdad? Algo grotesco y espantoso. Y bueno, este es el manifiesto que ellos sacaron esa noche, el manifiesto Dada. Dada y no sé qué dice acá, pero algo dice. Bueno, estas presentaciones están todas en la página virtual, ¿sí? Está todito. El surrealismo. Es un movimiento vanguardista. Bueno, el surrealismo, ¿quién es el principal representante? Salvador Dalí. El surrealismo se gesta en París durante la década de los 20 y su iniciador y adalid es el escritor francés André Breton. ¿Qué buscaban los surrealistas? Su inspiración en la dimensión psíquica más profunda del hombre. O sea, el tema de los sueños, los impulsos reprimidos en el inconsciente, liberarlos, de modo que la creación pueda fluir sin perjuicios. De ahí que se promuevan técnicas espontáneas como la pintura automática, el collage y el cadáver exquisito. Bueno, acá voy a mostrarles ya. Los pintores surrealistas más famosos fueron Max Ernst, René Magritte, Joan Miró y Salvador Dalí. Esto todo está en la plataforma. Vemos acá una pintura de Dalí, la presencia de la memoria. ¿Y dónde está Salvador ya otra vez? Acá. Acá está, ¿verdad? Acá. Él está supuestamente acá. Bueno, ¿qué les parece que simbolizaría esta pintura? El calor en el desierto. ¿Que el tiempo es Mm, irrelevante? sí, los dos también. Bueno, Salvador Dalí le dijo a la gente que él estaba representando la cuarta dimensión, que es el paso del tiempo, que él supuestamente estaba mirando el queso, no me acuerdo el nombre del queso, y que él vio que con el paso del tiempo ese queso que estaba en el sol se iba derritiendo, y en eso se inspiró para pintar el queso el reloj que se derrite. Pero en realidad este señor tenía muchos amigos en ese momento, o sea, sus amigos eran los grandes científicos del momento. Entonces él tenía también como base de inspiración sus conversaciones con Einstein, por ejemplo. Entonces, el reloj en esta pintura podría representar el paso del tiempo, que está representado como que el reloj estaba bien, pero el calor y el paso del tiempo, sufriendo ese calor, se derritió el reloj. Lo mismo que este reloj que está colgado por la rama del árbol, ¿verdad? Y el otro reloj. Profe, Sí, creo que Camembert, creo que era el queso. ah, ya, puede ser.
Y acá vemos otra pintura que es la explosión del reloj. Y en este caso, por ejemplo, ya podríamos hablar de la energía atómica, que en ese momento estaba muy en boga, era el suceso del momento. Bueno, ella es Gala, la musa de Salvador Dalí, su musa inspiradora. Bueno, acá por ejemplo vemos en la pintura de la derecha y para mí, o sea, dicen que es una inspiración en los átomos, inspiración en los átomos. Y en esta otra pintura podemos ver los elefantes y acá abajo, si se fijan, estas esferas rojas parecen los glóbulos rojos de la sangre. O sea, con eso lo que quiero llegar es que en realidad puede que no sean solamente sueños lo que representaba Dalí, sino que la ciencia es lo que él estaba pintando también, porque tenía gran, eh, una gran admiración por la ciencia, una gran afición. Tal es así que en un documental que había visto sobre él, él hablaba de una pelea que hubo entre dos científicos que eran amigos de él y que él les dijo que vayan junto a él al hotel donde él estaba y les hizo reconciliarse, por ejemplo. Estaba muy con el tema de la ciencia. Y acá vemos en esta pintura también aparición de un rostro de Dalí. En esta pintura, por ejemplo, vemos tanto naturaleza muerta como también vemos esta parte de la que está por encima de lo que parece una copa, parece una naturaleza muerta, parecen frutas, pero tampoco es eso. Si nosotros vamos fijándonos cada vez más y más en la pintura, vemos cada vez más detalles. Parece una ilusión óptica. Sí, parece una ilusión óptica. Y vemos, por ejemplo, el perro, la naturaleza muerta de frutas después toma vida. Estaba por ahí también el bicho ese, el bicho que siempre está. Eh, son todas pinturas que en la realidad no podría darse. Y por eso dice que es como una inspiración de los sueños y los impulsos más escondidos del subconsciente. Como cuando soñamos y nos imaginamos cosas que son imposibles. A ver un poco. Dice rocas en forma de pera, sí. Bueno, ¿ustedes tienen algunas preguntas sobre lo que estuvimos viendo? ¿Algunas consultas, dudas? No se te escucha. ¿O estás hablando, Sofía? No, profe. Ah, Estaba viendo qué pasaba con mis mascotas. Hasta ahora ah, tengo todo muy bien entendido sobre el tema. ya. ¿Hay alguna duda? Yo entendí todo, profe. Gracias. Bueno, podríamos ver más contenido, pero creo que ya sería demasiado para una sola clase. Entonces, nosotros podemos vernos ya en la siguiente clase. Recordar que en la tercera clase tenemos el examen parcial, pero vamos a seguir comunicados a través de la plataforma. Ustedes pueden dejar preguntas, dudas y consultas en los foros de la plataforma. Está el foro principal de dudas
y después cada espacio, cada unidad tiene otra vez su propio foro de dudas y consultas. Profe, Sí, ¿cómo se llamaba el tutorial o sea, no sé si era un tutorial o documental que dijiste que quería que veamos? el documental es Las señoritas de Aviñón y está disponible en la plataforma. Está acá. Voy a mostrarles. Está acá. En el espacio de vanguardias figurativas, Las señoritas de Aviñón. Partes que no se explicó. A ver. Voy a mirar el chat. Partes que no se explicó es más contenido de cada tema. No entiendo, Guillermo. No entiendo, ¿no podés hablar? Abrir tu micrófono. Guillermo Mesa. Dice, partes que no se explicó es más contenido. Sí, hay partes que no expliqué que son contenidos también de cada tema, pero no puedo abarcar todo en solamente 2 horas de clase. Hay que leer los materiales y mirar los videos. Por eso puse estos videos, porque es más fácil entender con los pequeños videos y con los videos se entiende muy bien esta parte de las vanguardias. Súper bien se entiende. Se entiende muy bien eso y en lo que voy a ir desarrollando en cada clase es la parte más importante, lo cual no quita que ustedes no entren a leer los materiales de cada uno de los contenidos del curso. Bueno, ahora se está viendo acá hasta el Art Deco, pero hay muchos más contenidos que voy a ir abriendo de a poco las ventanas o sea, los espacios de los materiales. Ahora mismo estamos en las vanguardias figurativas. Acá estamos. Y tienen que leer y ver esos materiales para responder el cuestionario de artes, el cuestionario que tengo acá del arte del siglo XX, que es la primera tarea evaluativa de proceso. Entren y vean los videos, van a entender, son muy fáciles de comprender. Los cuestionarios aún aún no se habilitaron. El curso en realidad hace 2 o 3 días nomás que me cargaron los materiales como tenía que ser, o sea, que me habilitaron mi aula, porque primero me habían habilitado aula que no era la mía, que era de otra profe, se confundieron. Y de verdad que ustedes tienen que ver primero el material y después les voy a habilitar el cuestionario. Entonces, el cuestionario estaría habilitando más o menos desde el viernes. No es un cuestionario que un día nomás va a estar habilitado y ya tienen que completar y termina. Van a tener unos días para poder leer antes de completar el cuestionario. Y después ya van a tener el trabajo práctico. Y el trabajo práctico va a estar habilitado en la plataforma, toda la guía del trabajo práctico. Y cuando habilite eso, yo les voy a mandar un mensajito en el WhatsApp avisándole que ya se habilitó en la plataforma. Así todos van a ver rápidamente. Y tienen que entrar, gente, tienen que entrar a ver, revisar todo lo que hay en el aula. Bueno, ¿hay más dudas? Por mi parte, ¿Tienen profe. más? ¿Está todo claro? Bueno, si está Súper todo claro, claro, profe. sí, Es más, el tema estuvo muy lindo. qué bueno. Entonces, sí, entonces esto es todo por hoy.
nos vemos el próximo, bueno, en la próxima clase, que va a ser el 4 de septiembre a la misma hora. Y este video va a estar disponible, la grabación, para que puedan ver sus compañeros que no pudieron estar en esta clase. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos todos. Dale, Chao, chao. profe. Chaucito. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Dale, profe, muchas gracias.